Hola, bienvenidos al episodio número 37 de La Butaca Clandestina. Yo soy Fabio Loaiza y en esta oportunidad me acompaña Santiago Espinosa. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Fabio, gracias nuevamente por la invitación a poco tiempo del anterior y bueno, por ocasión de los Oscars, ¿no?, que acaban de entregarse. Y en este programa vamos a hablar sobre The Father, la ópera prima de Florian Zeller, este director que adapta la obra de teatro escrita por él mismo y que en la última edición de los Oscars se ha llevado 2 estatuillas, ¿no? La de mejor actor y la de mejor guión adaptado. Father ha sido una de las grandes sorpresas de esta ceremonia, aunque era una película que sonaba ya desde el año pasado para la temporada de premios. Digamos, no se le proyectaban mayores chances de ganar los premios más importantes, digamos, ¿no? Entre ellos los que ayer se ha entregado, y de hecho ha sido una de las sorpresas más gratas, si se quiere, ¿no?, de la gala de los Oscars, que ha sido bastante atípica, ¿no?, por todas las restricciones de la pandemia, que ha derivado en que la ceremonia se realice en una estación de tren en Los Ángeles y no en el clásico Dolby Theater, ¿no? Dicen que ha sido más larga porque ha sido un poco más llevadera y discreta y sobria, ¿no?, que otras. De hecho, solo ha tenido una presencia de los nominados y alguna acompañante. Y además ha tenido más de una sede, ¿no? Las dificultades para viajar sobre todo entre Europa, Asia y Estados Unidos ha obligado a los productores a que se habiliten otras sedes en otras ciudades importantes, ¿no? Y claro, Father ha sido una de las primeras ganadoras de la gala. Se llevó, si no estoy mal, 2 Oscars, el primero de ellos el de mejor guión adaptado, para el que decías, ¿no?, Florian Zeller, que es el escritor y director de esta película, que es su ópera prima, aunque él es muy conocido y tiene una larga carrera ya en Europa como dramaturgo y director de teatro. Y también probablemente el Oscar más sorpresivo e imprevisible de la noche, que es el de mejor actor para Anthony Hopkins, que es una leyenda ya consolidada del cine, ¿no?, pero que no se esperaba que ganara. Todos daban por sentado que le iba a ganar Chadwick Boseman y que iba a haber el Oscar póstumo, porque todas las quinielas y los premios anteriores apuntaban a eso. Entonces ha sido una de las sorpresas mayores, pero no por eso una mala sorpresa. Yo creo que ha sido uno de los premios más justos de la noche, ¿no? El trabajo de Hopkins en esa película realmente es admirable, ¿no? Sí, definitivamente ha sido una gala típica. También considerando que el premio a Mejor Película ha sido entregado antes de los 2 premios a Mejor Actor y a Mejor Actriz respectivamente, ¿no? Algo que se puede intuir que tiene que ver, no sé, quizás con las sorpresas, porque en ambas categorías ya se daba por hecho que iban a ganar los protagonistas de Ma Rainey's Black Bottom, Viola Davis y Chadwick Boseman, pero terminaron ganando Frances McDormand y Anthony Hopkins. Y concuerdo totalmente, o sea, el trabajo que hace Hopkins acá es una locura, ¿no? Una locura de interpretación, y que le ha valido su segundo Oscar. El primero lo ganó por Hannibal. También lo ha convertido en el actor más longevo en ganar esta estatuilla, ¿no?, este reconocimiento con 83 años, superando el récord de Christopher Plummer, que tenía 82 cuando ganó su Oscar antes de fallecer. Y bueno, y entrando un poco en la historia de la película, aborda la relación familiar que tiene un señor de edad avanzada, al que interpreta Anthony Hopkins. La idea es que nos metemos en la cabeza de este personaje, ¿no? Es difícil describir una trama como tal, me parece, porque yo creo que esta película es más de esas que tienen la intención de meterte en la cabeza de un personaje y de ver todo desde su punto de vista, ¿no? Me dejaba un sabor de boca muy similar al que me dejó cuando estaba viendo I'm Thinking of Ending Things, por ejemplo, en el sentido de que, ¿te acuerdas que en ese episodio hablamos de que la película tenía como 2 partes? La primera era una especie de thriller psicológico, casi de terror, y en la segunda recién entendíamos un poco la psiquis del personaje y nos metíamos en su cabeza y empezábamos a armar las pistas, ¿no? Y algo parecido me ha pasado con esta película. Los primeros minutos hay una tensión interesante de thriller, un tono oscuro que parece que todos los personajes estuvieran escondiendo algo macabro realmente, ¿no?
tú no imaginas que todo esto está pasando dentro de la mente de un personaje, porque te lo presentan como si estuvieras viendo cualquier película, ¿no? Con interacción de todos los personajes, de todos los puntos de vista. O sea, la dualidad del personaje de Hopkins me parece uno de los trabajos más bizarros / emotivos que he visto en los últimos años, porque su personaje tiene una presencia de fragilidad, ¿no? De como cualquier anciano, y al mismo tiempo impone, ¿no? Impone como si él está en el control de la situación en todo momento. Sí, es una película, tal vez no es tan compleja narrativamente, pero sí como discursivamente o por lo menos temáticamente, ¿no? O sea, de hecho la puesta de escena en apariencia es simple, ¿no? Casi todo ocurre dentro de un departamento, que es el departamento que a ratos se nos hace creer que es de él, a ratos es de la hija, o sea, porque básicamente los dos personajes principales de la película son Anthony, que se llama como el actor, ¿no? Y su hija, ¿no? Y todo ocurre casi todo ocurre dentro de las cuatro paredes de ese apartamento, y apenas asoman algunos otros personajes que, claro, a ratos se nos parecen reales y otros no, ¿no? Y que además van cambiando de nombres o van dándole nombre a personas que antes eran otras. Entonces, aunque ya empezamos a intuir de a poco que son como jugadas, digamos, traicioneras que le está haciendo la propia mente al protagonista, nos deja siempre una duda, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto es la cabeza la que está inventando todo, o hasta qué punto lo que estamos viendo puede ser o no real. Entonces, sí, como dices, la película nos mete en la cabeza que es un laberinto así confuso, además sin salida, ¿no? Y que de a poco se vuelve una película casi de terror, ¿no? O sea, no porque haya escenas de miedo o violencia, sino porque no hay forma aparente de salir de él, ¿no? Es como esos sueños. Yo decía, cuando escribí algo, decía que es como esos sueños que tenemos a veces, en los que estamos queriendo escapar de algo, y cuando logramos escapar finalmente entramos a otro sueño que puede ser incluso más angustiante que el anterior, ¿no? Aquí es como eso, es un laberinto que te lleva a recovecos cada vez más complejos y angustiantes, de los que me parece que uno nunca va a salir. Es terrible. Y como dices, claro, el trabajo de Hopkins es impresionante, ¿no? Es el de alternar la fragilidad de un anciano, ¿no? Un anciano enfermo, que está sufriendo un deterioro irreversible de sus capacidades mentales, con la de un hombre que quiere mantener el control, ¿no? De las cosas, que quiere seguir siendo el padre de la relación, ¿no? Que quiere seguir imponiendo sus reglas en un espacio que todavía quiere asumir como propio, como suyo, ¿no? Que quiere seguir siendo soberano de eso, que es su departamento, que en el fondo también es su cabeza, ¿no? Entonces ese diálogo, esa tensión entre la fragilidad y la imponencia de este hombre, que pelean, digamos, por un territorio que parece que ya está perdido, como es su cabeza, es algo impresionante, ¿no? Y es algo poco común, tal vez probablemente ya del cine reciente, digamos, por el cine más industrial, por lo menos, que tengamos protagónicos tan apabullantes de personas ancianas, ¿no? Porque eso es finalmente Anthony Hopkins, sin ningún tipo de juicio de valor, es un anciano como el protagonista de la película, ¿no? Los ancianos en la industria del cine y en la industria del entretenimiento en general suelen estar desplazados, olvidados o guardados para papeles muy secundarios o precisamente de enfermos, ¿no? Que no suelen tener papeles protagónicos, ¿no? Y aquí el protagonismo lo tiene un anciano además enfermo, ¿no? Que está sufriendo ya una senilidad que parece incurable. Y darle, digamos, el carácter así abrumador que le da el trabajo de Hopkins es algo difícil, ¿no? Yo creo que premiar también a este actor y a esta película supone también una reivindicación de las personas ancianas, de esa población que finalmente es una de las más olvidadas y golpeadas, y que sobre todo en el último año y medio ha sido una de las más arrasadas por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y es interesante cómo va cambiando incluso la perspectiva del espectador, de una suerte de diagnóstico que nosotros como espectadores nos podemos poner a hacer mientras transcurren los minutos en la película, porque inicialmente parece que solo padeciera
un Alzheimer muy avanzado, ¿no? Que le impide recordar a las personas o a los acontecimientos que lo rodean, pero poco a poco se va tornando en una especie de demencia, como tú decías, una pesadilla total donde pasado, presente y futuro están completamente revueltos. Hay escenas que son muy, muy fuertes a nivel emotivo. Después de atravesar toda esta pesadilla y este laberinto, hay una escena final en la que el personaje de Hopkins se quiebra totalmente, ¿no? No recuerda ni quién es. Él mismo dice, no tengo un lugar más donde apoyar mi cabeza, no me queda nada, no sé quién soy, no sé qué hago y no sé para qué existo, ¿no? Incluso dice, quiero a mi madre. Yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos preguntado si queremos llegar hasta nuestra vejez, ¿no? De quiero llegar a ser viejo y hasta que me aguanten las energías o no sé, no quiero morir tan viejo por ahí. Pero yo creo que después de ver esta película muchos se van a replantear si quieren llegar a ancianos o no. Al menos yo antes de ver esta película tenía un pensamiento como que sí, quiero llegar a viejo. Pero después de ver la película es como que, ¿qué tal si algún día por alguna circunstancia de la vida llego a enfermarme de algo similar a esto? ¿Podría aguantarlo realmente? Es terrible, ¿no? Evidentemente es de esas películas que deja, digamos, también al espectador así como un laberinto sin salida, ¿no? Fácil, o sea, porque por un lado también por otro lado somos hijos, somos nietos de personas que pueden estar pronto pasando por algo similar, ¿no? O sea, nos va a llegar en algún momento, puede llegarnos, ¿no? No necesariamente nos va a llegar, puede llegarnos, está en el lugar de la hija, ¿no? De Anthony, que es otro que vive un drama así también terrible, porque el drama que ella vive es igual arrollador, ¿no? O sea, tiene que elegir entre vivir su vida o seguir viviendo la de su padre, ¿no? Y eso es una cosa terrible, que seguramente a la que todos nos enfrentamos o nos enfrentaremos en algún momento. Y claro, después está la idea de que evidentemente si llegamos a ser ancianos y vivimos los suficientes años como para poder arriesgarnos a tener esas enfermedades mentales, podamos ser, digamos, víctimas, ¿no? De ellas y sin que podamos hacer mucho más para combatirlas, porque claro, hay algo interesante, además que no deja de ser cruel, pero interesante en términos narrativos de la película, es que el personaje, el protagonista, Anthony, es como una suerte de víctima, ¿no? De las ficciones que su propia mente va creando, ¿no? Lo que me interesa a mí mucho de la película es que él va creando unas ficciones, o sea, su cabeza va creando unas ficciones que él va viviendo, que son como variaciones del medio extrañas, bizarras y antojadizas de sus relaciones reales, de su historia pasada, de su presente, pero que son ficciones involuntarias, ¿no? Que lo exceden, que en ningún caso están planificadas ni son deliberadas, ¿no? Son ficciones que lo sobrepasan y que lo vuelven una víctima de ellas, ¿no? O sea, probablemente son unas formas de ficciones más crueles y perversas que puede imaginarse uno, es la de la demencia, ¿no? Que es una forma también de locura, de pérdida de la cordura. Y llegar a eso en el que uno ya no puede tener control sobre las vidas que uno es capaz de imaginarse, es algo realmente aterrador, ¿no? Es como lo dices, es algo que si nos llegara a pasar, seguramente sería una pesadilla, tal cual. Y si le pasa a una persona cercana a nuestra, digamos, que puede pasarle también, ¿no? Porque nos convertimos en un ser incluso ajeno, ¿no? Que mientras no pertenezca a esa ficción caprichosamente maquinada por la cabeza de estas personas, ¿no? Somos realmente ajenos, ¿no? Dejan de ser ellos mismos, ¿no? Eso es una cosa que nos plantea la película, dejan de ser ellos mismos, ya no son las personas que hemos conocido. Hay muchas películas, obviamente, que han tratado el tema de la demencia senil, el Alzheimer, ¿no? O sea, me viene una que tiene algo parecido a esta, que es Amour, de Haneke, que rastrea en realidad la relación de dos ancianos, uno de ellos también con demencia así galopante, Far From Here también, ¿no? Por ejemplo, de Sarah Polley. Hay muchas películas, pero o incluso Iris, que es una película no me acuerdo, Richard Eyre. E incluso hay una que me acuerdo, hay una muy popular, ¿no? De hecho, entre los que es The Notebook, ¿no? La han debido ver muchos, que habla también de la relación de unos ancianos, ¿no? Uno de los cuales está sufriendo ya de demencia o Alzheimer. Y habla, obviamente, de cómo, por un lado, el desvarío inevitable
responsable al que lleva, digamos, esta enfermedad en la víctima, pero también el desamparo y la impotencia de las personas que acompañan, ¿no? Entonces es realmente una tragedia para ambos lados, para el que sufre la enfermedad y para el que la acompaña y la quiere cuidar, ¿no? Que en este caso en The Father es la hija, y que, como digo, tiene que elegir entre vivir y seguir cuidando a su padre o vivir o intentar vivir su propia vida lejos de él, porque es una enfermedad que finalmente desgasta no solo al que la sufre, sino también al entorno. Es terrible, es como, y a mí eso realmente, claro, es algo que no te deja tranquilo, digamos, ¿no? Es algo que perturba por mucho tiempo. Y también me echó plantearme la manera en la que nuestro cerebro funciona, ¿no? Estamos hablando de que él es víctima de sus propios pensamientos y cómo el cerebro va llenando quizás los huecos que nos impide ver la realidad, ¿no? Cuando ya está en un nivel avanzado una enfermedad como estas, y cómo esa, no sé, esa forma de llenar los huecos está muy bien representada en el montaje y también en las locaciones, ¿no? Que como mencionábamos es el apartamento y después el hospital. Y se me queda muy marcada una escena en la que está en el apartamento, abre la puerta y de repente está en el hospital, ¿no? Son como estas puestas en escena muy teatrales, ¿no? Y obviamente tiene que ver con que es una adaptación de una obra de teatro, pero también hay recursos interesantes a los que, digamos, psicológicamente se aferra este personaje. Por ejemplo, el reloj, que es como su guía, ¿no? Como el lugar donde refugiarse cuando cree que no sabe dónde está ni en qué momento del día está. Hay una parte muy interesante igual en la que él está usando pijamas, y esa escena en la que estás usando pijamas es como que se siente inseguro, ¿no? Siente que está repitiendo un loop con el pijama, y su solución para evitar que esto suceda es cambiarse y estar con otra ropa que no sea esa. Entonces yo creo que estos aspectos tan simbólicos que vienen muy marcados del teatro, ¿no? Y si tú dices que Seller es tan veterano en la dramaturgia, yo creo que se nota bastante aquí, ¿no? Y es muy peculiar ver cómo últimamente se adaptan elementos tan simbólicos que algunos decían que eran únicamente del teatro y solo para el teatro, pero los han sabido llevar muy bien al cine últimamente. Sin ir demasiado lejos, La Madre del Blues, que también es una adaptación de teatro, se vale de recursos similares, muy simbólicos y que dotan de una profundidad mayor con sus protagonistas. Sí, la impronta teatral es bien evidente, ¿no? Pero como dices, no les resta, digamos, valor a la película, ¿no? Yo creo que es una adaptación que no oculta su origen teatral, pero a la que tampoco le genera un lastre, digamos. O sea, no es una película que es teatral en el mal sentido, sino es una película teatral en el mejor sentido. Es como una película, como llaman, piezas de cámara, ¿no? Que se desarrollan prácticamente una sola locación, interiores, y en el que, digamos, el desarrollo y la trama, la acción, digamos, está más que en el cambio de espacios, está en las transformaciones de los personajes, ¿no? Y aquí, claro, lo que vemos son las transformaciones o las mutaciones que va generando la cabeza del personaje Anthony, ¿no? Y obviamente, sí, aunque Florence Seller no es un dramaturgo mayor, digamos, no está por los 40, sí es alguien que tiene mucha carrera y se nota que tiene mucho oficio en la narración y sobre todo en el desarrollo psicológico, ¿no? De los personajes. No creo que sea fácil plantearse una puesta en escena de este tipo, ni para el teatro ni para el cine, y él yo creo que sale bastante airoso, ¿no? Que el Oscar le haya llegado al mejor guión adaptado es algo que realmente confirma ese oficio, ¿no? Es una película que no deberíamos ver probablemente todos, aunque no nos va a dejar probablemente con muy buenas sensaciones luego. Sobre lo que decías, hay algo interesante, ¿no? De estos como estos cables a tierra, o cables a tierra o a realidad que tiene el personaje. Como decías, uno de ellos es el reloj, ¿no? Que obviamente es una metáfora bastante inmediata y fácil del tiempo, ¿no? Que la noción y el control del tiempo son una de las cosas que Anthony quiere conservar, ¿no? Saber que todavía el tiempo es algo que controla o que por lo menos puede seguir medianamente consciente. Y hay otro que, mientras lo decías, que otro recurso al que se va como aferrando, aunque no tan conscientemente, no tan insistentemente como con el reloj, que es la música, ¿no? Hay la música, que en este caso
sobre todo creo que es una aria o algo así, es una pieza clásica de canto, ¿no? Que vamos escuchando en momentos estratégicos de la película, ¿no? Que son como, él se pone los audífonos, empieza a escuchar esta música y se abstrae del mundo y es como que se pierde, pero a la vez encuentra un lugar seguro para él, en el que finalmente sus recuerdos, ¿no? Su capacidad de crear mundo o de ver el mundo se ve como finalmente calmada por la música, ¿no? La música reemplaza, digamos, esa necesidad de tener que estar relacionando con otras personas e inventándose mundos, ¿no? Y es algo, creo, por lo que él insistentemente vuelve a la música, vuelve a intentar escuchar esas áreas. Y no por nada hay un momento, casi al principio, evidentemente, en el que está escuchando un disco y se raya, ¿no? Y se raya y no puede dejar de pasar. Claro, y ahí estamos hablando de otra metáfora en la que de esa cabeza en la que ya no puede seguir avanzando con normalidad y que está como condenada a estancarse en, en una anomalía, ¿no? De la que no va a poder salir. Sí, definitivamente es una película que deja el listón muy alto, ¿no? Para un cineasta que apenas está iniciándose en el cine, obviamente. Algo que me llama mucho la atención es que ya ha confirmado su segundo largometraje que se va a llamar The Son, y aparte ya tiene confirmados como protagonistas a Hugh Jackman y Laura Dern, así que yo creo que vale la pena seguirle el rastro a este director porque estoy muy seguro de que nos va a ofrecer obras inolvidables. Y además que para el metraje de esta película parece que fuera más, ¿no? Duró 1 hora con 37, pero parece que estuvieras sumergido en ese laberinto, no sé, 3 horas. Realmente sientes que el tiempo pasa más lento, y creo que es un mérito muy grande del montaje, ¿no? El montaje en esta película es espectacular, no solo combinación de dos actores interpretando a un mismo personaje en distintos parámetros de la película logran confundirte, sino que el montaje también de alguna manera hace que te sientas confundido. Sí, mira, ese es un rasgo, digamos, que habla de la solvencia con que ha sido adaptada, ¿no? Al cine, ¿no? Porque el montaje es una especificidad del lenguaje cinematográfico, ¿no? No es lo mismo el montaje teatral que el montaje cinematográfico, obviamente. Y que el montaje cinematográfico haya resuelto, digamos, con solvencia, digamos, el reto de llevar una puesta en escena típicamente de tablas a las imágenes, es algo que habla bien de su adaptación. Y sí, como dices, es Florian Zeller, que es francés, él es un dramaturgo, es escritor fundamentalmente que valdrá la pena seguir, ¿no? Que dices que ya tiene proyectos ahí apuntados que seguramente tienen mucho que ver con su pasado teatral, pero que, como decía, no deberían significar un demérito alguno, ¿no? No sé, porque a veces se habla en términos muy despectivos del cine teatral, porque hay un cine teatral que puede ser, sí, evidentemente, muy impostado y muy artificial y, digamos, y poco dinámico, que no es el caso este, ¿no? Yo creo que Zeller, digamos, se inscribe en una tradición, digamos, de cineastas con origen teatral que han sabido, digamos, llevar del escenario a las imágenes un lenguaje único que puede ser válido para ambos soportes, ¿no? Pienso en gente como Bergman, que probablemente es el cineasta teatral por antonomasia y al que nadie podría reclamarle nada absolutamente sobre su valía dentro del cine, o algunos de sus sucesores como Mike Nilo o el mismo Woody Allen. Entonces yo creo que aquí estamos ante un cineasta realmente en potencia, una autoría, digamos, teatral, que ha hecho un debut de lo más auspicioso, y que es bueno decirlo, tienen su película además en cartelera local. Yo creo que es bueno recordarles a los que puedan escuchar el programa que si no la han visto, vayan a verla, porque la experiencia en sí también es impresionante, ¿no? Tomando todos los recaudos necesarios, hasta creo de más decirlo para estos tiempos de coronavirus, pero es una película realmente recomendable, de las que suelen llegar a cuentagotas a nuestras salas, más aún ahora,
y yo creo que con los 2 Oscars que ha ganado, que no son para nada menores, son de los más importantes de la gala, para una película que además está nominada a Mejor Película, yo creo que es más que suficiente razón para ir a verla en cine, ¿no? Que como dices, es una película relativamente breve, pero que por su intensidad y complejidad se hace realmente arrasadora y no aburrida en todo caso, ¿no? Es algo bueno decirlo, no es para nada aburrida, a ratos es un poco desasosegante, pero en ningún caso aburrida. Yo creo que es una buena experiencia cinematográfica que vale la pena ver en sala oscura, que es algo que no se nos da ya con mucha frecuencia, ¿no? Sí, definitivamente no está de más recomendarla, y como dice Santiago, tienen que verla en un cine si es posible. Yo no tuve la oportunidad de verla en un cine, pero me imagino que hubiera salido aún más abrumado de una sala si la veía ahí. Estoy seguro de que actualmente está en la cartelera del Cine Norte y que a partir del jueves creo que va a estar en Cinemas Prime, entonces vayan a darle una revisada. Realmente es una película que vale la pena ver. Y bueno, este fue nuestro podcast acerca de The Father. Gracias por escucharnos. Yo soy Fabio. Gracias, Fabio, nuevamente por la invitación. Solo una complementación, decías que está en el norte, me parece que también está en el cine, en el Skybox, ¿no? Este es el cine de los más nuevos que está en la Heroínas. De hecho, en el Skybox me parece que están las tres de las películas nominadas al Oscar a Mejor Película, que son Nomadland, que es la gran ganadora, Promising Young Woman y The Father. Entonces es una buena oportunidad para ver estas películas, que yo creo que las 3 son altamente recomendables. Y eso, bueno, gracias por la invitación y hasta que el cine nos vuelva a reunir. Chao.